Japón ya no está controlando la llegada de turistas, está siendo arrastrado por ellos. ¿Alguna vez has visto un país tan abrumado por sus propios visitantes que tuvo que poner una valla para tapar su montaña más famosa? Eso es exactamente lo que le pasó a Japón. Lo que empezó como un sueño económico se convirtió rápidamente en una pesadilla de sobreturismo. La historia de cómo la nación del orden perdió el control contra los turistas no es una coincidencia, es la consecuencia de una tormenta perfecta que se gestó durante años. Soy Conde, y hoy hablaremos sobre cómo fue que los japoneses perdieron el control contra los turistas. Parte 1. Japón no lo vio venir. El gobierno japonés durante mucho tiempo tuvo metas ambiciosas para que el turismo impulsara su economía. El objetivo no era solo atraer visitantes, sino atraer muchos visitantes. Inicialmente se había fijado la meta de recibir 40 millones de turistas para el año 2020. Aunque la pandemia frustró temporalmente este plan, el deseo de atraer masas nunca desapareció. La meta a largo plazo para 2030 sigue siendo escalofriante: 60 millones de visitantes internacionales. Este enfoque en la cantidad sentó las bases para el descontrol. Cuando la crisis global de salud disminuyó, Japón comenzó la apertura. Esta fue gradual pero implacable. En septiembre de 2022 las autoridades relajaron drásticamente las restricciones, permitiendo la entrada de turistas no solo en paquetes guiados, sino también en tours no guiados, donde las agencias japonesas organizaban el alojamiento y el transporte. Esta relajación liberó una demanda reprimida explosiva, como si se hubiera quitado el tapón de una botella de champán gigante. El impacto fue instantáneo y superó cualquier expectativa histórica. En 2024 Japón celebró la llegada de una cifra récord: 36.8 millones de visitantes extranjeros. Esto representó un salto impresionante de casi el 47.1% respecto al año anterior, y la aceleración no paró. En junio de 2025 el país superó los 3 millones de visitantes mensuales por tercer mes consecutivo, habiendo recibido hasta septiembre de este 2025 31,65 millones de turistas extranjeros. La velocidad de este auge, que superó los niveles prepandemia de 2019, fue el primer signo de que la infraestructura y la mentalidad japonesa estaban siendo rebasadas por la marea turística. Japón ya no está controlando la llegada de turistas, está siendo arrastrado por ellos. La tormenta perfecta de 2024. Los 3 factores del descontrol. La crisis del sobreturismo no puede atribuirse a un solo factor, sino a la alineación de 3 potentes factores que convirtieron una recuperación deseada en una avalancha inmanejable. Factor número 1. La devaluación del yen. El factor económico más crítico fue la histórica debilidad del yen japonés frente a las divisas internacionales, como el dólar y el euro. Esta depreciación significó que de repente Japón se volvió un destino increíblemente asequible. Para un turista extranjero, el dinero rinde mucho más. Este cambio de divisas tuvo un efecto directo en el comportamiento de gastos. Los turistas se sintieron incentivados a derrochar. Algunos visitantes comentan que pueden comprar más artículos de marca a precios que realmente valieron la pena. Los visitantes con mayor capacidad de gasto per cápita provienen de Australia, Reino Unido y España. Este fenómeno no solo atrajo a más personas, sino que disparó el gasto total, alcanzando un récord de 8.1 billones de yenes en 2024. La política monetaria del Banco de Japón, al manejar tasas de interés ultra bajas, inadvertidamente subsidió el turismo masivo, penalizando el consumo doméstico, consiguiendo que la vida de los residentes se encareciera por la inflación. Factor número 2. La recuperación de Asia. El volumen de turistas no vino solo de Occidente. La principal fuente del crecimiento turístico fue la recuperación de los mercados asiáticos cercanos. Corea del Sur, Taiwán y crucialmente China continental impulsaron las cifras. La llegada de visitantes chinos tuvo un crecimiento explosivo del 187.9% en 2024. Este masivo influjo de países vecinos fue facilitado por la proximidad geográfica y medidas como la introducción de visas turísticas de entrada múltiple para ciudadanos chinos adinerados. La implicación es clara: la infraestructura aeroportuaria y de transporte, que se expandió con la reestructuración de rutas de aerolíneas de bajo costo, no solo se llenó, sino que se saturó, ya que el volumen de viajeros que pueden entrar en rutas cortas es mucho más difícil de gestionar que los flujos de larga distancia. Factor número 3. La concentración extrema. La ruta dorada colapsa.
El problema de los millones de visitantes se agravó porque la vasta mayoría se concentra en un puñado de ciudades, el famoso Triángulo de Oro: Tokio, Kioto y Osaka. Aunque gran parte de Japón, especialmente las zonas rurales, permanecen relativamente vacías, los lugares más populares de la Ruta Dorada están casi siempre llenos de gente. Este desequilibrio geográfico del turismo masivo es el principal generador de fricción con los residentes, ya que las ciudades más admiradas por su encanto histórico y artístico simplemente no pueden absorber tal volumen sin comprometer la calidad de vida local. La paradoja del omotenashi y la resistencia cultural. Aquí reside el núcleo de la pérdida de control, la colisión entre la cultura y la realidad. Japón opera bajo el principio de omotenashi, una forma de hospitalidad que implica un servicio detallado, anticipado y ofrecido sin esperar nada a cambio. Este valor fundamental hizo que las autoridades japonesas y los ciudadanos fueran históricamente reacios a confrontar directamente o a restringir a los visitantes, pues el huésped es sagrado. Esta cortesía absoluta se convirtió en una vulnerabilidad. Cuando los problemas de etiqueta, la basura y las molestias crecieron, la reacción inicial del país fue la paciencia y las peticiones suaves, carteles de "por favor no griten", por ejemplo. Cuando la cortesía falló en regular el comportamiento de masas, las autoridades se vieron obligadas a intervenir con herramientas mucho más duras, como restricciones físicas y económicas. Esto ha provocado una redefinición cultural, forzando a Japón a buscar un nuevo equilibrio en su hospitalidad, donde la protección del residente se impone a la tradición del servicio incondicional. El país se dio cuenta de que no se puede ser perfectamente cortés cuando se está bajo asedio masivo. Parte 2. La pérdida de control. El descontrol turístico se manifestó en 3 puntos de fricción que hicieron que la vida diaria de los japoneses fuera insostenible, transformando el turismo en una amenaza para la convivencia. Punto número 1. El colapso de la infraestructura y la rutina. El sobreturismo es, ante todo, una cuestión de espacio y tiempo que choca de frente con la eficiencia japonesa. En las grandes áreas metropolitanas, los ciudadanos denuncian congestiones y aglomeraciones sin precedentes en zonas residenciales y de trabajo, afectando gravemente la vida cotidiana. El transporte público, base de la rutina diaria, colapsó. En Kioto, famosa por su dependencia de autobuses y metros para acceder a sus templos, el sistema está a reventar a cualquier hora del día, haciendo que los desplazamientos a veces sean insoportables para los viajeros. A esto se suma la ruptura constante de las estrictas normas de etiqueta. Japón, una nación que valora el silencio en el tren, se encontró llena de turistas que hablan en voz alta por teléfono o reproducen música sin auriculares. Otras faltas, como las posturas inadecuadas que ocupan espacio vital en vagones abarrotados, fueron señaladas por el 96.6% de los ciudadanos. Este choque cultural constante, magnificado por la gran cantidad de visitantes, hizo que incluso los ciudadanos japoneses, conocidos por su paciencia, comenzaran a perderla. La cortesía se desvaneció ante la masa. La proliferación de alojamiento a corto plazo, facilitada por plataformas como Airbnb, generó nuevos problemas en barrios que no estaban diseñados para el flujo constante de extranjeros. Los residentes se quejaron del aumento del ruido nocturno, la contaminación acústica y, críticamente, la mala gestión de residuos. Algunos dueños de pequeños negocios, especialmente de Airbnb, reportaron haber recibido propiedades en condiciones deplorables por parte de turistas extranjeros. La preocupación por las malas reseñas o el riesgo de daños llevó a algunos propietarios japoneses a considerar directamente no aceptar huéspedes extranjeros, percibiendo que el riesgo de gestionar el comportamiento incivilizado superaba el beneficio económico. Punto número 2. El choque cultural, de respeto a trofeo. El sobreturismo no solo afectó el orden físico, sino el respeto cultural. Los elementos más íntimos y sagrados de Japón se convirtieron en simples cosas y lugares fotográficos. El barrio de Gion en Kioto, conocido por sus hojillas, casas de formación de meikos y geishas, ilustra perfectamente este problema. Los turistas comenzaron una cacería de geishas, persiguiendo y fotografiando a estas artistas tradicionales, tratándolas como trofeos virales. La situación se volvió tan insostenible que la Asociación de Vecinos del Área Sur de Gion
Tomó medidas sin esperar la aprobación gubernamental, instalaron carteles en inglés, japonés y chino y prohibieron la entrada a turistas en ciertas calles privadas, advirtiendo de multas de hasta 10.000 yenes. Hisokazu Ota explicó que los locales consideraban la presencia masiva como una molestia, porque los turistas obstaculizaban la entrada y salida de las maikos de sus casas de formación. Aunque la vía principal Hanamikoji no puede ser cerrada por ser pública, la acción vecinal fue la señal más potente de que la paciencia local se había agotado y se había perdido el control sobre el entorno residencial. El malestar también se generó por la falta de respeto hacia los símbolos culturales. Hubo incidentes graves, como un turista que fue arrestado por rayar un arco sagrado Tori con sus uñas en un santuario de Tokio, un acto considerado una ofensa grave contra el sintoísmo. Años antes, el escándalo de Logan Paul en el bosque de Aokigahara ya había marcado un precedente de cómo la búsqueda de contenido para redes sociales choca con la sensibilidad japonesa. La llegada de turistas que ignoran y desconocen las normas representa un choque cultural constante, lo que ha incluso llevado a partidos políticos nacionalistas a capitalizar el descontento social contra el turismo masivo. Punto número 3. El ciberturismo destructivo. El sobreturismo japonés está intrínsecamente ligado a la viralidad de las redes sociales. Las plataformas como TikTok, Instagram o YouTube dirigen flujos masivos a micropuntos geográficos que se vuelven populares por una fotografía o un video en específico. El ejemplo más icónico de esta pérdida de control ocurrió en Fujikawa-Uchiko, donde una vista se hizo mundialmente famosa: el imponente monte Fuji justo detrás de una tienda de conveniencia Lawson. La demanda por esta fotografía llevó a los turistas a agolparse, creando caos vial, estacionamientos inadecuados y un montón de basura. La respuesta fue tan drástica como reveladora. Las autoridades locales decidieron instalar una valla metálica de 20 metros de largo y 2.5 metros de alto para bloquear permanentemente la vista del monte Fuji desde ese punto. Esto no es solo una medida de seguridad, es la admisión de que el gobierno local no pudo regular el comportamiento, y la única forma de proteger la vida de los residentes fue bloquear su propio paisaje icónico. Esta reacción se repitió. La ciudad de Fuji, en la prefectura de Shizuoka, también tuvo que instalar una valla de 1.8 metros de altura en un puente elevado que ofrecía otra vista popular del monte Fuji, debido a las continuas intrusiones de al menos 300 personas al día en la vía, generando preocupación por su seguridad. El fenómeno demuestra que el turismo masivo es, en la era digital, una lucha contra la geografía digital. Las autoridades no solo deben regular el viaje, sino que tienen que controlar el contenido que se crea sobre él. La infraestructura física de Japón no puede manejar la demanda enfocada en la fotografía perfecta, lo que obliga a la implementación de barreras físicas, cierres de calles y multas, confirmando que la cortesía fue totalmente ineficaz para contener el deseo viral. En conclusión, Japón perdió el control rápidamente debido a la mezcla de la ambición gubernamental de recibir 60 millones de turistas, la debilidad del yen y la concentración destructiva en la Ruta Dorada amplificada por la viralidad de las redes sociales. Sin embargo, el país ha activado una contrarrevolución. La respuesta no ha sido retroceder, sino cambiar el juego, al imponer vallas físicas para bloquear vistas icónicas en Fuji, al multiplicar por 10 el costo de alojamiento en Kioto, y al diferenciar precios en lugares históricos, Japón está intentando construir un filtro de riqueza y respeto. El objetivo ya no es solo superar la cifra récord de 36.8 millones de visitantes de 2024, sino también atraer a visitantes que valoren el respeto, se aventuren más allá de Tokio y Kioto, y que estén dispuestos a pagar un precio más alto por una experiencia auténtica y menos saturada. Japón está intentando recuperar el control al redefinir su hospitalidad. El futuro del turismo japonés será un equilibrio más estricto y costoso, donde la paz de los residentes finalmente se valorará por encima del flujo masivo de dinero. Dejar un like o un comentario sería la mejor manera de motivarme para continuar creando contenido. Soy Conde y te deseo un excelente futuro.